Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, buen día. Hola, Carlos, buenos Rodri. días. Kevin, ¿qué más? Hola Juan Carlos, buenos días. Hola, Liz, Hola ¿cómo Juan andan? Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Preparados ya para las vacaciones? Sí, preparados ya. Churos, Rodri, te veo Los apagado. ¿Qué exámenes te pasa? finales. Para el grado ya. Para el grado. Ah, bueno, está bien. Ya ayer supe que, o mejor dicho, ayer ya sé que hubieron algunas presentaciones, ¿no? Entonces, espero que les haya ido muy bien. Supongo que han ido bastante preparados y ya próximamente ingenios entre colegas, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a terminar, digamos, profundizando un poco más con el uso del diseño de las columnas en elementos no lineales, mirando unos resultados adicionales, también aprendiendo a manejar un poco lo que es la herramienta de SAP y revisando pues el concepto de la no linealidad en elementos de hormigón, ¿no? Entonces, antes de eso, como siempre, preguntas. Espero que hayan podido hacer el modelo. De verdad, vamos a continuar hoy hablando eh, utilizando el modelo que hicimos la clase anterior y, mejor dicho, las dos últimas clases para revisar los estados que se consideran en la no linealidad, ¿sí? Por otro lado, quería comentarles que estuve revisando lo del Padlet y hasta ayer, pues el grupo uno es el único grupo que ha presentado algo. Entonces no se olviden, pues la idea es eh, que vayan subiendo sus avances en lo que es el Padlet para que yo pueda ir viendo cómo van haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pues si no suben nada hasta el día de la presentación, pues tampoco es que va a haber ningún inconveniente, pero pues se atienen a lo que yo califique, ¿no? Entonces, la idea es que pues yo voy a revisar una vez al día en esta semana lo que van subiendo y pueden ser desde los cálculos a mano, los videos sería mejor también. Ya tienen, por ejemplo, fragmentos del video que han pensado hacer, que sería bastante bueno, ¿no? Yo voy a revisar esto. Nosotros tenemos que entregar la actividad del 24, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Me confirman la fecha? Creo que es el 24, ¿ya? Entonces yo lo voy a revisar hasta el próximo martes. ¿Por qué? Porque las correcciones del miércoles, pues, no las van a hacer para el 24, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso para que las vayan haciendo, vayan subiendo. Y la idea es trabajar en grupo para adelantar este chequeo. Prácticamente aquí es como un chequeo, porque ya las dimensiones están dadas, hay que chequear básicamente, ¿no? Hay que chequear básicamente las dimensiones, ¿no? Bueno, entonces los escucho, preguntas. Sí, yo tenía una pregunta, Juan Carlos. Por Dime. ejemplo, yo estoy en el grupo 8, que es el último, que es los chequeos. Entonces, tengo que esperar a que todos los demás me pasen esa información de los cálculos para realizar los chequeos. ¿Qué puedo Chequeos yo? de, exactamente me recuerdas, es que ya no recuerdo muy bien. Solo dice el grupo 8 que toca. Déjame revisarle. Ya lo tengo aquí. A ver, ya le voy a buscar ya. Ajá. O sea, literal, lo único que tú necesitas, y por eso puse los modelos, ¿no? El grupo que te tiene que pasar los modelos, ese tiene una fecha para entrega, ¿no? Entonces, de ahí, una vez que tú tienes los modelos, pues puedes sacar lo que necesitas del modelo, ¿no? Básicamente, la parte de los modelos son como la ruta crítica, porque de ahí cada uno puede ir calculando lo que le corresponde a cada cual, ¿no? Ajá, Entonces, déjame ver, dice déjame ver. pensamiento de columnas individuales y chequeo de estructura global, me parece que dice. Claro, entonces tú necesitas es como el modelo, ¿no? El Ajá, modelo de las columnas. el que estábamos revisando recién en las dos clases anteriores. Digamos que sí, lo de las dos clases anteriores. Pero, por O ejemplo, sea, de hecho no, porque en la clase anterior ya vimos cómo se modelaba en SAP. En la anterior vimos cómo se hacía
el modelo en SAP de la columna. Pero pues hicimos los cálculos hace ya más de 2 semanas, ¿no? Sí, sí. Pero Entonces, como como, o sea, no cacho, hay que subirle a Padlet. pues puedes subir lo que tú quieras, lo que quieras revisarme. Al final, pues puedes subirme los cálculos de la columna, puedes subirme el modelo de cómo te quedó la bilinealización. Ay. Entonces, pues sí, lo que quieras mostrarme, pues de lo que vas a presentar al final en el video. Ya. Ya, Juan Carlos, gracias. Listo. Como les digo, o sea, eso no es obligatorio, pero pues la idea es que vayan subiendo de tal forma de que todo el mundo podamos ver cómo va el avance y pues para que al final yo no tenga que calificarles y corregirles en la calificación, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces vayan avanzando, vayan subiendo, vayan haciendo. No importa, o sea, escaneen, ya saben cómo se escanea en PDF, hagan a mano si necesitan, no necesito que sea un documento tampoco, ¿no? He visto que lo han hecho en MatCat, pues la persona del grupo 1 lo hicieron en MatCat, está perfecto, ¿sí? No tiene que estar perfecto. La idea es que yo vaya viendo cómo están haciendo los cálculos y no se olviden que en todo esto del diseño, pues lo importante es al final, bueno, está muy bonito los números y todo y qué tantas áreas de acero hay que colocar, pero lo más importante es distribuir el acero como lo pusieron, ¿no? Entonces esa parte es súper importante, cómo va a quedar al fin armado, ¿listo? Y bueno, aparte de los comerciales del proyecto, que espero pues que ya estén trabajando, ojo, ya vamos una semana prácticamente, entonces esperaría que ya tengan avanzado, ¿no? Porque pues la próxima semana no quiero que lo dejen al último, o sea, después al final son 15 días es suficiente para la parte de cada uno, ¿sí? Pero pues traten de hacerlo con agilidad, ¿listo? Lo Carlos, yo otro, te quería preguntar una cosita. claro, Moisés, cuenta. Sí, digamos, en mi grupo estamos, de lo que sé, 2 personas que vamos a presentar la tesis el mañana. Entonces, hemos estado bastante ocupados en esto y nos pusimos de acuerdo que desde mañana ya íbamos a empezar a trabajar en el proyecto. ¿Ya? Sí, solo por eso no, no hemos publicado en Pablo todavía. Acá. Dime. Yo tengo O una sea, duda, no entendí cuál pero era la pregunta, pero pues O sea, sí, yo no una entiendo, cada pregunta, uno tiene solo que me... sus afanes, por eso creo que el tiempo es también yo tengo una suficiente. duda. Dime. Que, claro, según yo, el grupo de Moisés es del grupo que nosotros dependemos para poder hacer con los datos que ellos nos manden. Ya, o sea, a menos de que el grupo de Moisés sea el que tiene una fecha límite de entrega, pues Sí, deberían sí entregar. tiene, que es del 16, es mañana. Ah, ya, Y eso nos afectaría a nosotros, que también queremos claro. ver desde el Ahí, 16. pues bueno, Moisés, tú tienes 2 personas de un grupo de 4, o sea, los otros 2 deberían estar por lo menos haciendo los modelos, porque son modelos. Recuerda que la parte de la modelación es lo que se pide de entregar, ¿no? El modelo como tal, no sé, de la parte que te toque. Los cálculos de ahí, pues eso ya lo puedes, si quieres, lo puedes hacer el último día. Pero los modelos, al menos hasta mañana, sí deben entregarlos, ¿no? No, o sea, Pero, según yo, los cálculos que necesita el grupo 5 no son del 4 sino del 3. Es que nosotros somos del grupo 7. A ver, Entonces, voy O a sea, mirar la nuestro tabla. grupo no tiene fecha límite de entrega. Solamente habían 3 grupos, que eran los 3 modelos, ¿no? Déjame ver. Juan, nosotros somos el grupo 3 y nosotros estamos, yo ahorita me voy a poner en contacto con el grupo 2 porque nosotros sí necesitamos los momentos y Y los cortantes del para grupo diseñar 2 las ya líneas. les enviamos, le enviamos a Kike. No, pero recuerden que las entregas se hacen en Padlet, ¿no? Juan Carlos, es que nosotros no podíamos entrar en el Padlet porque no estaba habilitado nuestro grupo. Hasta, o sea, Ya Carlitos me dijo el domingo, creo, y ayer sí, ya lo habilité. ya bueno, igual nosotros ya le pasé al J ayer en la noche los Ajá, Al resultados. J, sí, ya J, tengo perdón, al ayer, J, sí. Ya, ayer está en la noche perfecto, la pero subí si a ustedes le enviar. pasan al Y J, yo no puedo revisar si está bien. Entonces, la Ya le idea es subimos que al Padlet, Juan súbanlo al Carlos. Padlet, ¿listo? Sí, ya Sí, le todo subimos. se pueden pasar entre ustedes, pero por favor, suban lo que van a pasar
para también poderlo revisar y mirar si está correcto, porque de pronto después me doy cuenta que está mal y toca cambiar todo desde arriba, entonces no es la idea. ¿Entienden? Ya, listo. Entonces, bueno. Igual del grupo 3 tenemos la fecha límite de subida de hasta mañana, que es el 16. Ajá. Es el modelo del Para los puente demás con grupos. las vigas cabezales. O sea, el modelo que Ajá. hicimos hace, ¿qué? 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. Creo que 1 semana, 2 semanas. Listo. Juan Entonces, Carlos, bueno, nosotros quiero que entiendan que la... tenemos una duda, chiquita del feedback que nos pusiste del grupo 1. Ah, ya, dame un Cuatro. segundo. Dame un segundo, Liz. Entonces, verán, la idea es que de esta actividad es que trabajemos en grupo para armar un solo proyecto, o sea, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Pues nosotros no es que arrancamos desde el inicio y llegamos hasta el final. En proyectos como puentes hay demasiadas ingenierías y ahorita lo que estamos tratando de hacer con esta actividad es coordinar tanta gente. Estamos coordinando 32 personas, es la idea, para que entre nosotros mismos seamos los que sean críticos de la actividad y puedan al final tener una nota global, que sería pues el entregable final, ¿entienden? ¿No? Entonces, la idea es que, bueno, yo voy a estar revisando, pero hay 32 ojos en todo lo que suban al Padlet, ¿me entienden? Entonces, ustedes también deberían, oye, ¿sabes qué? Aquí de pronto este cálculo como que no está bien, ¿por qué no revisas esto? La idea es que entre todos salga lo mejor posible, ¿no? Y si ustedes se fijaron en los videos que les mostré o que les publiqué del semestre anterior, pues va a haber una presentación, ¿no? Entonces ya tenemos que escoger quién va a hacer la presentación del diseño, de la revisión del diseño del puente Chilona, que haga su presentación. Entonces, cada grupo va a generar una presentación. Sí se dieron cuenta cómo arrancan los videos, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser una presentación así muy similar, en donde aparezca un rostro. Ustedes, cada grupo, escoja el rostro que va a aparecer y todo mundo para, digamos, yo diría que para, ojalá este viernes hagamos esa presentación para votar y escoger de las presentaciones, de las 8 presentaciones que van a ver, que deberían existir, pues escogemos la más chévere y la ponemos en todos los videos como inicio, ¿sí? La presentación, pues ven que es muy corto, son cortos minutos, cortos segundos, en donde se presenta generalmente, pues, qué se va a hacer en una serie de, en este caso serán 16 videos, la revisión del diseño estructural, del no sé qué. ¿Listo? Y ya. Esa sería, no se olviden de hacerlo. Pongámonos de acuerdo, estará bien para el 18, la entrega de ese video. Yo diría que lo hagamos pronto para que nos olvidemos de eso y ya quede bien. Y ya tengamos un video que se reparte para todos. Y lo votamos rápido. ¿Estará bien el 18 o quieren de pronto el domingo 20? También podría ser. ¿Ah? El 20, Juan Carlos, por favor. Sí, tal vez el 20. Domingo 20. ¿El 20? Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo todos el 20? Entonces, el 20 cada grupo sube una presentación del video a su ¿qué? A su columna y vamos a votar. Votamos, de pronto nos reunimos, de pronto el lunes, ya todo el mundo sé que está en exámenes, pero pues pongámonos de acuerdo de pronto para reunirnos el domingo, un rato en Zoom, y votamos entre todos, unos 10 minutos, unos 20 minutos, y tomamos la decisión. ¿Les parece? ¿Listo? Entonces, necesito a alguien que me ayude a coordinar esa reunión. ¿Quién puede hacerse cargo? Porque yo entiendo que ustedes tienen un grupo interno ahí de WhatsApp, ¿no es verdad? Sí. Ya, entonces, ¿alguien que me quiera ayudar a coordinar esa reunión? ¿Quieren yo? ¿Pero sería solo de mandar el link al grupo o cómo? Claro, o sea, de ponerse de acuerdo el lunes a qué hora podemos estar todos. O pues por lo menos un representante de cada grupo. Bueno, yo preferiría que estemos todos. Y ahí damos la votación. Vemos los videos y bueno, ahí vemos, ¿no? Entonces, Liz, ¿te haces cargo?
Ujú, ya, yo ya me hago cargo. Entonces, ¿quedaría para el lunes o el domingo? No, la entrega de los videos el domingo, Ya. ¿ya? Pero la reunión para votar, ¿cuál hacemos de presentación? El lunes, ¿ya? ¿Estamos? Ya, entonces ya conversó a qué hora podemos la mayoría. Claro, una hora que nos convenga a todos. Puede ser en la noche, si quieren, tarde, 6, por ejemplo, ahí que salgan todo el mundo de examen. O temprano, como prefieran. ¿Listo? Bueno, espero que la actividad al final quede y salga bastante bien. La anterior semestre fue una actividad bastante chévere y por eso lo estoy repitiendo. Fue bastante agradable al final lo que resultó. ¿Listo? Bueno, ¿más preguntas de pronto o continuamos? Sí, yo tenía Ah, una cierto, pregunta. Liz. ¿Te puedo compartir la pantalla? Déjame te habilito. Ya, listo. Ya. La retroalimentación nos habías puesto que no, o sea, que ese de tomar el momento a 0.4L es solo cuando no sabes la ubicación del momento. Sin embargo, o sea, nosotros hicimos así como mandamos los cálculos, porque aquí en el libro, o sea, sí tiene la ubicación del momento y el valor del momento máximo, y aún así sigue tomando a 0.4L de esta viga, de la primera, a partir del apoyo. Entonces, como que sí nos quedamos con esa duda, porque sí tenía el libro, el momento máximo en positivo, pero no lo usó. Entonces, esa era la duda. Verás, lo que pasa es que ahí en el libro han puesto, si tú te fijas, han puesto una imagen de SAP. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una imagen de SAP 2000. ¿Ya? Entonces, ese valor de 0.4L se supone que para elementos de una viga que es continua, que tiene esas características, es donde ocurre el momento máximo, ¿sí? Por tablas, por ecuaciones, ¿sí? Pero fíjate que también yo podría argumentar de que esta sección, si yo veo un diagrama de momentos normal para abajo, una carga distribuida, de una viga así, debería haber momentos positivos y momentos negativos en todas las luces, que es lo típico, ¿sí o no? Y fíjate que en este sistema, pues no hay momentos positivos. Entonces, hagan de cuenta que el libro a la larga lo que les quiere mostrar es las prácticas convencionales de lo que es el diseño, cuando pues no habían tantas facilidades. Es ingeniería para dummies, lo más simple posible en base a la experiencia, ¿sí? Y pues en base a los análisis. Pero pues nosotros ahorita sí tenemos estos diagramas, o sea, sí podemos leer los de SAP, ¿sí? Entonces yo lo que quiero que entiendan es que para eso son las herramientas, o sea, fíjate que este modelo, si ustedes se fijan, estos diagramas de momento, por ejemplo, no son totalmente curvas y bajo una carga distribuida deberían ser exactamente curvas. ¿Por qué? Pues porque este modelo no le han puesto los suficientes puntos intermedios en SAP para que tome esto y seguramente entre este punto y este punto la curva me va a dar, si yo cogiera un punto adicional, me va a coger un momento más grande. Se nota en ese modelo, solamente viéndolo ahí, que no han tomado los suficientes puntos de análisis. Por eso nosotros en nuestro modelo aquí, por ejemplo, está tomando que entre esta viga y esta viga solamente hay 1, 2, 3, 4 puntos de análisis. ¿Nosotros cuántos tomamos? Tomamos 10, un décimo de la luz, ¿recuerda? Entonces, digamos que vamos a tomarlos nosotros con todo lo que hemos visto de una forma más crítica, ¿no? Tenemos las distribuciones, tenemos los momentos, etc. Ahora, lo que sí hay que analizar es en qué puntos vamos a analizar para carga viva, ¿ya? Entonces, para carga muerta, nosotros debemos identificar el punto en donde ocurre el máximo momento y que generalmente es cerca al centro de la luz, ¿ya? En ese punto, en ese mismo punto, debemos calcular para carga viva, ¿sí? Pero ya no estoy hablando de la losa, ojo, no estoy hablando de la losa, sino para las vigas, ¿ya? Como yo tengo una viga simplemente apoyada, digamos, yo voy a tener también un momento así. Bueno, en este caso no habría problema porque como es una viga simplemente apoyada, el momento máximo va a ser en el centro de la luz por carga muerta, ¿ya? Por carga viva,
no va a ser exactamente en el centro de la luz. La premisa es lo siguiente. Yo debo diseñar para momentos concurrentes. O sea, que si el momento máximo por carga muerta es en el centro de la luz, yo debo calcular para carga viva el momento en el centro de la luz también. Así no sea el máximo momento por carga viva. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Entonces, la idea es que ustedes puedan sacar los datos en la tabla a 1/10 de la luz y puedan ir analizando el momento por carga muerta y viva a 1/10 de la luz en cada una de las secciones. De tal forma que ahí chequean cuál es el máximo momento que yo debería chequear para el diseño. ¿Estamos de acuerdo? Para eso se lo saca a 1/10. ¿Ya? Eso. Pero para encontrar el concurrente, o sea, la tabla, esta tabla que nosotros usábamos para el método 2, me parece que era, esa tabla creo que le calcula en la mitad, ¿o no? No sé a cuál tabla te refieres. Por eso te digo, o sea, nosotros tenemos el modelo, ¿sí? Entonces, ustedes que están haciendo la losa, pues no hay problema en la carga viva, pero sí deben sacar los momentos concurrentes por la carga de las barreras, por la carga del pavimento y por la carga de la losa. Entonces, tienen los valores a 1/10 de cada luz, ¿ya? Entonces, ahí saquen los concurrentes en SAP. Tienen los valores cada 10 de la luz. Sumamos y de ahí vemos el máximo. Claro, de ahí, pues en un Excel, ¿no? Los ponen, hacen la combinación de cargas en un Excel y pues ven cuál es el máximo, ¿no? Sumando, pues, la carga viva, que ese va a ser constante. Para la losa, para la losa. Para las vigas, ustedes tienen tanto carga viva, muerta, barreras y todo, cada 1/10 de la luz. Entonces, sacan los valores cada 10 de la luz, hacen la combinación de cargas y ven cuál es el momento más grande en cada luz y chequean y con eso diseñan. Pero siempre concurrentes los valores. ¿Estamos? ¿Se entiende? Porque esta era la pregunta. ¿Es esta tabla, la tabla A4, la que tiene una en el eje horizontal? No, tiene... pero eso es lo que te estoy diciendo, Liz. Tú que estás diseñando la losa, esa tabla te va a dar el momento positivo y negativo por carga viva. ¿Ya? Sí. Yo lo que te digo es que calcules los concurrentes por carga muerta de las barreras, de la losa y del pavimento. Y a eso le sumas lo que te dé la tabla, porque nosotros no modelamos. Porque no sería necesariamente como que concurrente el de la tabla, porque la tabla me parece que calcula 0.4L y en cambio en el SAP va a ser donde nos salga el máximo. Entonces no va a ser en la tabla lo que calculan es el máximo para los modelos que hicieron, ¿ya? Entonces, digamos que si todo es funcional, te va a dar también que el momento máximo está a 0.4L, podría ser. Lo que yo digo es, tienes que calcular el máximo para las cargas muertas y sumarle este que te dé en la tabla. ¿Listo? Ya. Gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, genial. Entonces, vamos a volver de nuevo al modelo de SAP que dejamos la última vez, en donde calculamos lo que era el periodo estructural y donde calculamos lo que es el desplazamiento en la estructura. ¿Listo? Entonces, al final yo hice una modificación para mostrarle a Liz lo del periodo, ¿no? Entonces, ¿todo el mundo está viendo mi SAP, por cierto? ¿Sí? Entonces, vamos ahora, fíjense que nosotros hicimos una rótula, pero nunca la usamos. Dime, Moisés. Perdón, creo que te dije que sí, que estamos viendo tu SAP. Ya, bueno. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. En puentes, dependiendo de la conexión que yo tenga de mi superestructura con mis estribos, yo debo modelar lo que sería el efecto de los extremos, del apoyo en los extremos de nuestro puente. ¿Listo? Entonces, por lo general, si ustedes se fijan en los puentes que nosotros tenemos en la ciudad, ¿sí? Los puentes que son tipo vigas o vigas T o vigas cajón, generalmente la superestructura está simplemente apoyada en el estribo, en donde la conexión son unos neoprenos o unos cauchos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace?
pues de que el puente pueda moverse, aunque sea poco, pues estamos esperando que no sea mucho, pueda moverse horizontalmente en el eje longitudinal o en el sentido longitudinal del puente y pueda moverse también transversalmente en el sentido del pórtico de la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo modelamos nosotros eso? Pues lo vamos a modelar cambiando para el efecto de la carga sísmica los apoyos y colocando como que el puente tuviera unos apoyos de primer grado. A ver. En los extremos. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí unos apoyos de primer grado y le vamos a dar correr. ¿Listo? Recuerden, este modelo yo lo hice con la rótula que definimos para el ejemplo del libro. No corresponde al puente a Chilona. Ustedes deberían ya hacerlo para el puente, pero estamos con esas limitaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo calcule el desplazamiento para el eje X, ¿sí? Que calculamos la anterior clase, a mí me va a salir aquí que el puente tiene un desplazamiento de 14.148 centímetros. A ver, déjenme mirar una cosita. Espera. Listo. Mientras me toca, como se actualizó la tablet, ingresar, quiero que revisen cuánto es en el eje X, punto 14, en el eje Y, cuánto nos dio. Tienen el modelo, ¿no? ¿Tuvieron problemas haciendo el modelo? Sí, no se me carga. Kevin, te toca prenderlo a las 8 de la mañana el computador con SAP. Sí, se demora bastante mi SAP en abrir. Debes tener la última versión. La última versión es muy lenta. Yo recomendaría la versión 16. Súper buena y rápida. Sí, y esta da problemas con la imagen, con la native imagen, esa. Porque a veces cuando se le ponen, o sea, se le cambia el tipo de imagen para que sea como que más definido, se me cuelga igual a veces. Sí, bueno, cada vez hay más problemas. ¿Listo? ¿Cuánto les dio el desplazamiento en el otro sentido? Entonces, en el sentido en X, punto 14.8. ¿Tienen el modelo? A ver, cuéntenme. ¿Sí tienen el modelo? ¿Qué pasa? No los escucho. Sí, yo ahorita le estoy abriendo. Yo le estoy abriendo a mí, porque me había olvidado de abrir. Bueno, no se olviden. ¿Listo? Y entonces, en el sentido Y, yo tengo, en cambio, X es igual a punto 1295 metros. Ya. De entrada, yo ya sé que eso está mal. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya sé que está mal ese comportamiento. ¿Listo? Porque nosotros habíamos dicho que el desplazamiento de capacidad de esas columnas era como, me confirman, punto 11, me acuerdo. Sí. Déjenme ver. Yo lo tenía por aquí. 1041. 10.1041. Ajá, punto 1041. Listo. Punto. Listo. Entonces, de entrada yo ya sé que está mal. ¿Qué vamos a hacer ahora para visualizar esto en SAP?
¿sí? Y mirar cómo es el comportamiento de mis columnas en este sentido, ¿listo? Entonces, ojo, recuerden que ahorita no es el mismo ejemplo directamente porque nosotros evaluamos esa capacidad para una columna en voladizo, ¿sí? Sin embargo, en voladizo solamente están las columnas en el sentido X. En el sentido Y ya son columnas doblemente empotradas, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que realmente para nuestra tarea, por ejemplo, nosotros debemos evaluar el comportamiento en voladizo para el momento alrededor de uno de los ejes y un comportamiento diferente para el otro sentido. Y eso, recuerden que ahí se podía mirar cuando yo le ponía las propiedades a 0 grados y a 90 grados. ¿Recuerdan? Ahí le podíamos cambiar las propiedades de la capacidad en la columna M2, M3. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo lo que voy a hacer, estos son mis desplazamientos que ocurren para una estructura que es elástica. Eso es súper importante. Mi estructura en este caso, el análisis que yo hice, que es por sismo, considera que mi puente es elástico, que nada se daña y que por lo tanto va a llegar a ese nivel de deformación, ¿ya? Sin embargo, se supone que un comportamiento elástico, ¿sí? El desplazamiento para un sistema elástico, ¿sí? Es aproximadamente igual al desplazamiento que se genera en un sistema inelástico, ¿sí? Y en la norma, por ejemplo en la NEC, ¿sí? Lo que dicen es que el desplazamiento de un sistema inelástico, o sea, que se dañe, es el 75% del desplazamiento de un sistema elástico. Por eso, ahí cuando nosotros evaluamos derivas, aparece 0.75 por el desplazamiento inelástico por R. Cuando tú multiplicas por R, el desplazamiento lo vuelves a un sistema lineal, y cuando lo multiplicas por 0.75 estás diciendo que el desplazamiento de una estructura que se daña es el 75% del desplazamiento de una estructura que no se daña. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir internamente cuando nosotros chequeamos derivas según la NEC. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Teniendo en cuenta esa premisa, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, a este modelo, lo voy a llevar a estos desplazamientos elásticos, ¿sí? Pero considerando ahora el daño, ¿listo? Entonces voy a seleccionar ahora la base de las columnas y le voy a asignar las rótulas. Entonces ya vimos cómo se asignaban las rótulas. Selecciono, asignar, frame, y aquí hinge. ¿Listo? Y como yo ya tengo aquí definida mi rótula con anterioridad, lo que hicimos en la anterior clase, aquí yo voy a colocar es la distancia en la cual yo debería colocar mi rótula. Entonces dijimos que estas columnas tenían una altura de 6 metros, me parece, con una longitud de plastificación de 74 centímetros. Lo que quiere decir que yo tengo que restarle 6 metros entre 74 medios y me da 5.63 y eso lo divido entre 6. Entonces, 0.938. Recuerdan esto, ¿no? Este valor ya lo pusimos la otra vez cuando asignamos, ¿no? Entonces, la rótula va a estar en la base de las columnas, como yo las dibujé de abajo hacia arriba. El nodo I está en la parte de abajo y voy a colocar una rótula perdón, estoy aquí, hice mal. Sería 1 menos anterior. Ya, aquí hice mal. Era al complemento de uno de eso, del 100%, 0.62. 0.062. ¿Listo? Esta de acá la voy a borrar. Y está al 6% de la longitud de ese elemento, ¿ya? Pero ojo, nosotros tenemos que calcular la longitud del elemento pequeñito que yo tengo aquí, porque a esa longitud es que yo la tengo que colocar. Entonces, esa rótula debería estar a
37 centímetros del inicio de mi columna, ¿sí o no? Pero como yo dividí este elemento, tengo que sacarle la longitud. Este elemento en el que yo dividí mide 1.75. Entonces, de esa longitud, ¿cuánto es 37 centímetros? El 21.1%, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Entonces yo cojo, selecciono, asigno, perdón, frame, hinge, y esta rótula la pongo a 21.14. Bueno, me dio a mí. ¿Listo? Y la agrego. Entonces ahí le doy a aplicar. Ahí debería aparecerme la rótula y estamos adecuados. Ahora, voy a suponer que esta columna yo la diseñé para que sea doblemente empotrada en un sentido y emboladizo en el otro. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que en la parte de arriba también debería haber, como está pegada a una viga, ¿sí? También debería haber una rótula. De tal forma que, en este caso, el complemento del 21%, que me da 78.8, 79.9, 78 o 78.9, sería el valor para que me quede arriba en la cabeza, teniendo en cuenta que los elementos, el nodo I y J, I está abajo y J está arriba. Entonces voy a borrar la otra para que no me queden asignadas las dos rótulas y la aplico y ahí debería quedarme arriba. ¿Listo? Entonces, ojo, ahí yo asigné las rótulas. ¿Listo? Ahora voy a generar lo siguiente. En este modelo, le voy a decir a SAP que me dé los labels de los nodos, que me muestre los labels de los nodos. En este donde yo tengo el pórtico de la viga cabezal. Y le doy a aplicar. ¿Listo? Entonces, fíjense que este nodito de acá es el nodo 2. Justamente ese nodo. ¿Listo? A estos nodos de acá arriba los voy a hacer que funcionen como si fueran un diafragma. O sea, que funcionen como si fuera un solo elemento. ¿Listo? Para eso voy a seleccionar los nodos de la parte superior solamente del pórtico de la viga cabezal. Le doy a asignar, join, constraint, ¿sí? Y aquí voy a definir un nuevo constraint que es de tipo diafragma. Le doy a agregar. Y aquí le digo cualquier nombre, yo lo voy a dejar así, y le doy OK. Una vez definido, le digo que a esos elementos selecciono el diafragma al que lo quiero aplicar y le doy a aplicar y OK. Aquí estos nodos cambian, aunque no se nota mucho, se volvieron como moraditos. Eso quiere decir que esos nodos están dentro de un diafragma rígido que va a hacer que se muevan como si estuvieran dentro de un elemento de losa. Ojo, solamente los nodos de la viga cabezal, porque estamos considerando que la viga cabezal es tan rígida que se comporta como un diafragma. ¿Listo? El resto no se puede asignar un diafragma a toda la estructura, estaría en un error. ¿Listo? Ahora, una vez que tenemos eso, voy a definir dos patrones de carga en define load patterns. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Aquí le voy a poner un patrón que se llama UX, que no tenga en cuenta el peso propio de la estructura. Y voy a generar uno que diga UY, que tenga las mismas propiedades. ¿Listo? UX y UY. Con esto le voy a dar OK. Una vez creado, a este nodo 2 le voy a asignar una carga unitaria para el patrón UX, una carga en X igual a 1. ¿Listo? Y le doy a aplicar. Y para UY, una carga en Y solamente igual a 1. Que son cargas que están en el plano
en el sentido longitudinal y transversal. ¿Listo? Una vez que tengo eso, voy aquí a definir, ¿sí? Y me voy a ir a load cases. En load cases, se me tuvieron que haber creado el patrón de cargas o el caso de carga UX y UY. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Resulta que yo, para que SAP entienda que debe poner en funcionamiento las rótulas, yo tengo que generar un caso no lineal. ¿Listo? Y como ustedes se dan cuenta, todos estos casos que se generan por defecto, pues son casos lineales estáticos. ¿Qué quiere decir? Que el material no se daña y que la carga se coloca en un incremento toda. Un instante antes no hay carga, un instante después está toda la carga, cosa que no ocurre en la realidad. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí en computacional se mira algunas formas de cómo analizar el proceso constructivo, cómo se analiza el no lineal, pero pues vamos a mirar una parte simplificada. ¿Listo? Entonces, este caso de carga UX lo voy a modificar y le voy a decir que UX no es lineal, sino que es no lineal. Y automáticamente se me habilitan muchas más opciones. ¿Listo? En este caso no vamos a utilizar el efecto P delta. Eso lo vamos a ver, o los que vieron de pronto en computacional conmigo, les mostraré ahí cómo se utiliza el efecto P delta. Los que vieron computacional conmigo, ¿están aquí de pronto algunos o no? Levanten la mano. Estoy aquí. En Zoom. Levanten la mano en Zoom. Angie, ¿quién más? Moisés. Listo. Bueno, entonces, para ustedes que me van a entender, ¿sí? En esta parte yo debería hacer lo mismo que hacíamos en computacional, o sea, crear un caso de carga P delta y decirle aquí que este desplazamiento lo arranque desde el caso de carga P delta con la rigidez que ya considera el efecto de la carga axial en los elementos. Lo mismo que hacíamos para edificios de hormigón, de acero, etc. En este caso, pues no tiene sentido porque el resto, pues no me va a entender. Pero deberíamos partir desde ese caso de carga que tiene en cuenta la carga gravitacional sobre la estructura. ¿Listo? Entonces, no me voy a meter con esto de los efectos P delta y vamos a modificar aquí en la parte que dice aplicación de carga y fíjense que aquí dice que es una aplicación total. ¿Sí? Yo no quiero que sea total, yo quiero que me vaya aplicando la carga, ¿sí? De otra forma, no quiero que me aplique la carga, sino que me aplique un control de desplazamientos. O sea, yo le voy a decir SAP, aplique la carga necesaria para que el desplazamiento que yo quiero monitorear sea igual a, entonces, en este caso, yo estoy hablando del sismo en X. Yo sé que el sismo en X es 0.14.8, que se supone que es el desplazamiento al cual debería llegar la estructura si fuera elástica. Y le voy a decir que me controle el degree of freedom o el grado de libertad U1, que es el que corresponde a X en SAP, del nodo, y aquí del nodo 2, que es el que yo sé que está dentro de un diafragma. Ojo, eso es importante, que el nodo que yo elija esté dentro de un diafragma. Yo cogí el nodo central, pero como está en un diafragma, yo podría haber cogido hasta el voladizo si me da la gana, ¿sí? Porque todo se va a mover igual, ¿listo? Pero pues, recomendación, cojan el nodo central. Y le van a dar aquí, OK, ¿listo? Entonces, aquí ya aparece que la forma de aplicación de la carga no es carga, sino es un desplazamiento controlado. ¿Listo? Hasta que la estructura llega a ese desplazamiento en ese nodo. ¿Listo? De ahí yo le voy a decir que no me grabe solo el caso o el estado final, sino yo quiero tener valores. ¿Sí? Entonces, como yo no sé cuántos incrementos de carga va a ser, entonces yo le voy a decir que me grabe múltiples estados de carga en donde el mínimo que quiero que me guarde son 10, y aquí ustedes pueden jugar, pónganle 20. Yo ahorita hice pruebas con 10, salió bien. Pongámosle 20 para ver qué pasa, ¿no? Y ahí ustedes controlan cuántos pasos intermedios, o sea,
si yo quiero llegar a punto 14.8, él va a coger y primero va a llevarlo a un décimo al menos. Entonces va a llevar la estructura a 1 centímetro, a 1.5 centímetros, después a 3, después así sucesivamente hasta llegar a los 14. ¿Listo? Si yo le pongo 20 estados al menos, pues va a dividir eso entre 20 y eso es lo que va a salir. Y aquí le voy a poner que me grabe positivos y negativos. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ya hablamos de análisis no lineal, pues no quiere decir que cuando yo le coloque carga, pues la estructura siempre se va a ir de lado. A veces, cuando yo coloco carga, la estructura se inestabiliza y se regresa. Entonces, quiero que me guarde todo, positivo o negativo. ¿Listo? Y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces, estos dos valores, estas dos partes, son los que yo tengo que modificar tanto en X como en Y. Entonces, hacemos lo mismo. Un caso no lineal, desplazamiento, monitoreo hasta, y en Y, pues ya no es 14, es punto 1295. ¿Listo? Punto 1295. En el grado de libertad 2, que es el Y, en el nodo 2, ok, y aquí le digo múltiples 20 positivo. Y le doy OK, OK. ¿Listo? Entonces, ahí hemos configurado ASAP para que me considere las rótulas y el análisis no lineal de las rótulas. ¿Listo? Entonces, ahí le vamos a dar play, correr, y entonces, él me va a empezar a mostrar resultados. Entonces, cuando yo me voy acá a la parte de desplazamientos, para que me muestre la deformación de la estructura, aquí yo me voy a ir en UX y le doy aplicar. ¿Listo? Entonces, con este botón hago que me muestre toda la estructura, me voy a centrar a solamente el pedazo de la estructura. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí me dice, esta es la deformación en el eje, en el sentido UX, y el sentido lo pone la carga que puse, ¿ya? La carga que la puse en X. En el paso de carga 0. Y le voy a dar, con las flechas, voy a ir pasando de paso. Cada paso es un incremento de desplazamiento. Lo que quiere decir que aquí el nodo 2 está en 0. En el siguiente paso pasa el step 1. El nodo 2 debe tener un 20avo del desplazamiento total, ¿ya? Que sería 0.074. Está adecuado, ¿estamos de acuerdo? 0.074 sería 0.148 entre 20. ¿Listo? Y si yo sigo, voy viendo cómo pasa algo. Fíjense que aquí pasó algo. Estos elementos, voy a darle zoom al pórtico porque pues la viga del puente no tiene rótulas. Entonces no le va a pasar nada. Pero aquí ya me dice que estas rótulas pasaron de la deformación, ¿sí?, elástica. Estas dos bases de las columnas pasaron en ese sentido en la deformación elástica. Y ya están con una deformación que está en el rango no lineal. ¿Listo? Una pregunta, Juan Carlos. Dime. Perdón que te interrumpa. Sí, sí, Pero tranquilo. eso era, el acero está fluyendo o el concreto ya pasó el rango elástico. No, eso quiere decir que el momento en la base de las columnas es mayor a MY. El MY que yo definí. ¿Recuerdas? Ok, sí. ¿Sí? De la bilinealización. Ujú. Y nosotros definimos MY como una recta que pasa por el primer punto de fluencia de la primera barra de acero y donde equilibramos el área bajo la curva. Correcto. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que me está diciendo es que el momento aquí cambió y pasó MY, nada más. ¿Listo? Bueno, entonces, en el paso 3, y yo sigo aumentando, entonces sigo aumentando, se generan las rótulas en las otras columnas, ya están en el rango que pasó MY, y pues yo puedo ir viendo cómo se van formando las rótulas, ¿sí?
Entonces, ahorita ya están en el rango azul. Entonces, estos límites nosotros no los definimos. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, no voy a entrar mucho en detalle en cómo se definen estos límites, pero cuando yo tengo diseño basado en desplazamientos, pero para edificios, yo tengo el límite IO, que es un límite en donde me dice que la deformación ya no es elástica, pero la estructura IO, a ver, dejen ver, IO es de operación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la estructura, si llega al sismo con este tipo de rótulas, aunque las conexiones se han dañado, la estructura todavía puede ser usada inmediatamente después del sismo. De ahí yo tengo otro rango que se llama LS, que es seguridad de vida. Entonces, estructuras que en el sismo tienen este tipo de daño no pueden usarse inmediatamente, tienen que repararse y reforzarse, pero el reforzamiento debido a los daños no dura muchos meses, o sea, al menos 1 o 2 meses, ¿sí? Y vuelve a la normalidad. Es reparable, ¿listo? Y de ahí yo tengo el CP, que este es prevención de colapso, en donde los elementos que llegan a este límite realmente tienen un daño tan grande que la estructura no se cae, ¿sí? No está rota, los elementos no se rompen, siguen transmitiendo cortante, existe un daño muy grande y hay una articulación muy grande, de tal forma que la estructura después no es reparable. O sea, es más barato volver a construir, tumbarla y volverla a construir que repararla. ¿Listo? Entonces, esto funciona para edificios. En puentes, nosotros no tenemos esos criterios, no hay una forma para establecer eso que uno lo saque del código y diga, bueno, yo puedo hacerlo así, pero hay formas desde el punto de vista de la ingeniería que yo puedo determinar este tipo de elementos. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a mirar, pero hagan de cuenta que eso es lo que significan estos límites. ¿Listo? Entonces, ahorita estamos en el límite IO. Y todavía no he llegado a los 20 pasos. ¿Listo? Entonces sigo agregando deformación. El elemento sigue todavía en el límite IO. Y ¡pam! La base de las columnas a un desplazamiento de 9 centímetros. La base de las columnas ya pasan a una deformación de seguridad de vida de la estructura, ¿no? Yo sigo aumentando. Como es de esperar, la cabeza de las columnas después se rotulan y ya tengo un nivel que está en nivel amarillo. O sea, estas rótulas, hagan de cuenta que este nivel CP, el nivel amarillo es el punto C. Entonces ya vamos a mirar cuáles son cómo están nomenclaturados, pero recuerden que D y E, yo voy aquí a dibujar, no sé qué pasó, a ver. Ah, se ha quedado así. Entonces yo tengo aquí mis rótulas, que esto es Q sobre Q sub Y, y esto es phi sobre, no, esto es rotación. Entonces en SAP yo tengo mis rótulas que arrancan, ay, ¿qué pasó? Que arrancan aquí, porque tiene toda la parte lineal, no la considera la rótula. Tengo esto, esto y esto. Este es el punto E, este es el punto D, este es el punto C, este es el punto B y este es el punto A. Lo que quiere decir que en este punto estamos entre C y D, o sea,
La base de las columnas ya dejó de funcionar, ya se rompió, ya pasó su curvatura última, ¿ya? Estas columnas en la base, según este análisis, que es justamente la rotación que habíamos dicho, punto 11 más o menos, ¿sí? Ya estamos rotas las bases de la columna. ¿Listo? Y yo continúo hasta punto 20, en donde en punto 20, que era el desplazamiento que supuestamente yo debería alcanzar, o sea, el desplazamiento de punto 1295, yo veo que la estructura tengo ya formadas dos rótulas en la parte superior y en la parte inferior. ¿Esa estructura es estable, por cierto? ¿Qué opinan ustedes? No, no. Ya no es estable. A ese punto no. En ese punto no. Entonces, estamos confirmando lo que ya sabíamos, ¿no? Nuestra estructura, en el sentido X, todas, la cabeza y la base de las columnas, para el desplazamiento que le va a exigir el sismo, no va a ser capaz de soportar el desplazamiento. ¿Listo? Ahora, hacemos lo mismo para el sentido Y. Aplico. Paso 1 y empiezo a desplazar lateralmente. Fíjense que estas se formaron primero arriba. Ya estamos dos columnas con daño supremamente extenso. Las 4, y aquí estamos apenas a un desplazamiento de 6 centímetros, ¿no? De 6 centímetros. Ya se formaron las 4 y obviamente de ahí para allá el programa lo que está haciendo es estabilidad numérica. Entonces, esto es importante que nosotros analicemos qué es lo que está pasando. Fíjense que en Y, punto 1295, ya. En X era punto 14, en Y, punto 12, ¿no? Y ya. Entonces, no está funcionando la estructura adecuadamente. ¿Listo? ¿Cómo puedo yo ver esto gráficamente? Si yo quiero ver cómo es el comportamiento de cada rótula, fíjense que yo aquí tenía, si yo le doy sin mostrar deformaciones, yo le doy, por ejemplo, a este elemento al cual yo le asigné una rótula, le doy clic derecho, aquí me aparece cuál es el nombre de la rótula que yo asigné. Entonces, la rótula es la 48H1. Esa es la rótula que yo asigné, que pertenece a este pedazo, a la cabeza de esta columna. ¿Listo? Entonces, yo quiero ver de pronto los valores, cómo se comporta en cada uno de los pasos la rótula dentro del esquema de la rótula plástica. Entonces, voy aquí en Display, Show Hint Result. Y aquí busco la, ¿cuál dije? 48.1, creo que era, ¿no? Esta. 48.1. ¿Listo? Esto me aparece invertido porque el momento, pues, me salió al revés. O sea, esto es un momento negativo según SAP. ¿Listo? Entonces, busquemos una que tenga un momento positivo. A ver, déjenme ver. Esta. ¿Listo? Entonces, esta es la rótula plástica. Si yo selecciono me muestra cómo es el esquema que yo definí cuando definí la rótula. Aquí están los puntos. Este es el punto E, el D, el C, ¿sí? El B y el A. Y estos puntos de color es la parte que yo no definí. Esta zona de aquí es toda la zona que para SAP, cuando la rotación de mi columna está entre este punto y el antes del azul, todo esto es magenta. Y la rótula se pinta en magenta. Entonces, se dan cuenta que el nivel de importancia operacional, que era el azul, es casi
después, un poquito después de que la rótula ha fluido y ha tenido una curvatura de fluencia o una rotación de fluencia, ¿no? Toda esta zona de acá es cuando es la rotación o rotaciones que están dentro de este intervalo, SAP las va a mostrar azul, azul oscuro. Y este entonces sería el nivel IO, este es el nivel LS y este es el nivel CP. ¿Listo? Entonces yo voy a tener toda esta zona en donde pues tengo seguridad de vida y entre esta zona y esta zona yo ya tengo el nivel amarillo. Entonces, fíjense que la curva azul... Juan Carlos, una pregunta. Dime. Ahí del hinge, de la plastic rotation, conforme va aumentando el giro, va aumentando el tipo de rótula que se va dando, ¿verdad? No. O sea, la rótula es una. Pero... Lo que pasa es que estos son niveles de deformación. O sea, cuando tu deformación, tu rotación esté entre este punto y este punto, SAP te va a decir, te va a mostrar ahí una bolita de color azul oscuro. O sea, mientras más giro, mientras más radianes hay en el giro, va a cambiar el tipo de rótula que es. Eso es más o menos cierto. Ya, pero cuando te refieres al tipo, es que me estás diciendo que cambia el comportamiento. Es la O misma sea, rótula. El nombre. Al colorcito que nos va... Eso, cambia el color. Entre más rotación, cambia el color. ¿Ya? Si yo tengo una rotación que está en mi columna, que está Pero ahí entre nos va a avisar si es life safety, collapse o el immediate occupation. Ajá. Sí, pero esos límites los pongo yo. La rótula es la misma. Yo le puedo decir a la rótula que me diga, bueno, para este intervalo de rotación, yo considero que eso es IO. De aquí para acá es life safety, de aquí para acá es CP. Pero esos límites los pongo yo. ¿Sí? SAP lo único que me hace es mostrarme colores. ¿Listo? Ya. Ya, Listo. gracias, Juan Carlos. Bueno, entonces, fíjense que aquí el comportamiento de la rótula no es que cayó. Él debería haber caído después de este punto acá. Pero se fue por este lado. ¿Por qué? Porque cuando yo definí, recuerdan que había una opción en donde decía que baje constantemente la rigidez o que la haga caer bruscamente. Entonces, por recomendación, es mejor que para la estabilidad matemática tenga este comportamiento, aunque eso no es lo que va a pasar. Toda esta parte es falsa. En la realidad va a llegar a esta deformación y esa columna se va a romper porque ya va a dejar de soportar momento. El hormigón se va a aplastar y si se cortan las varillas de la base se rompe, ¿ya? Pero eso causa, modelar eso causa problemas en estos programas como SAP, ¿ya? En OpenSys o en Abacus o en ANSYS, si se pudiera modelar perfectamente que eso se rompe. ¿Listo? Entonces, yo aquí también puedo mirar cómo es la progresión. ¿Sí? Entonces, para el paso 1, paso 2, fíjense que aquí, no sé por qué aparece, pero aquí va subiendo una bolita. Aquí hay una bolita que sube y que baja. ¿Qué pasó? Ay. Aquí hay una bolita como gris. Fíjense en esa parte. ¿Listo? Entonces yo puedo ir poniendo aquí el nivel 2, el nivel 3. Y ahí va subiendo. ¿Sí se ve cómo va subiendo? Sí, sí se ve. Sí. Y aquí me da valores. Este es el momento que está soportando la columna en la base. Esta es la rotación plástica. ¿Sí? Este es el intervalo, etcétera, ¿no? Y hasta acá llegó en el paso 23. ¿Listo? ¿Claros? Juan Carlos, una pregunta. ¿Este es el diseño basado en desempeño?
Lo que pasa es que el diseño basado en desempeño es muy... es subjetivo. O sea, cuando tú hablas de desempeño, estás hablando de que la estructura se va a desempeñar adecuadamente en función a su deformación, ¿sí? Y esos son estos límites de la deformación que tenemos acá, en donde el código limita para los elementos, para ciertas estructuras con el diseño basado en desempeño, cuáles son los niveles de deformación aceptables para varios tipos de sismos. O sea, ahí tú tienes que diseñar para sismos que son frecuentes, en donde tú debes garantizar que las deformaciones estén dentro del nivel IO, y para sismos menos frecuentes, pero más fuertes, que estén entre el nivel LS, y para el sismo de diseño, que estén antes de SP, ¿no? Entonces, sí, pero por ejemplo en puentes no está el diseño basado en desempeño como tal instaurado con esos límites, ¿me entiendes? Entonces no podría decir que es directamente la aplicación del diseño basado en desempeño, ¿sí? ¿Se entendió? Pero, o sea, si hiciera ese mismo análisis de rótulas en un edificio, ahí Sí, sí aplica el concepto. Diseño ¿no? basado en desempeño. El problema es que el diseño basado en desempeño está concebido para evaluar el estado actual de edificaciones, no tanto para diseñar, ¿me entiendes? Entonces, dentro de los códigos, se supone que toda esta metodología que se utiliza para esta evaluación es parte de que tú estás haciendo un reforzamiento estructural y necesitas saber el estado actual de la estructura, ¿ya? Entonces, ese es el origen realmente. Que se lo puede utilizar para el diseño, está bien, se lo puede usar, pero normativamente no estás obligada a hacer esto. Por eso la NEC tampoco te obliga, ¿ya? La NEC no te dice ni establece nada de esto, porque es para reforzamiento y la NEC es para construcción de nuevas estructuras. ¿Listo? Sí. Listo. Por último, ¿qué más de pronto sería interesante ver? ¿Sí? Yo puedo hacer una curva en donde me muestre cómo es el comportamiento global de mi estructura. Porque hasta ahora, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó aquí. Se borró, ya. ¿Cómo es el comportamiento global de la estructura en función al desplazamiento que yo le impongo a la estructura? Le voy a quitar aquí las grillas porque como que estorban. Listo. Entonces, recuerden que yo tengo aquí este nodito y este es el nodo 2. ¿Listo? Entonces me voy a ir aquí a Display, Show Plot Functions. ¿Listo? Y aquí le voy a decir que para el caso UX, ¿sí? Me defina, me grafique algo. Aquí yo puedo graficar un montón de cosas, lo que ustedes quieran. Pueden aquí sacar, por ejemplo, cuál es la variación del momento en la base de cualquier columna, viga, cualquier elemento de esto, ¿sí? Esto es muy útil, pues, para edificios, ¿no? Y se utiliza mucho, la verdad, para lo que es análisis tiempo-historia. Ya les voy a explicar un poco al final por qué les estoy explicando esto realmente, ¿no? Entonces me voy aquí a definir funciones de ploteo y aquí le voy a decir que me grafique o que me muestre las funciones de la base. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo quiero que me muestre cuál es el cortante total en el sentido X que tiene la estructura. ¿Y cómo él va a calcular? Pues va a calcular todas las reacciones en X de la estructura y las va a sumar y me va a dar un solo valor. ¿Listo? Y le voy a dar OK. También quiero que me haga lo mismo, pero para el sentido Y. Ah, creo que se podía presionar las dos. Bueno, X, Y por aparte. Ah, no se puede. Déjenme ver. Ya, ahí. X y Y. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Ahí tengo el cortante total aplicado, la fuerza total aplicada en mi estructura. Y lo que voy a decirle aquí es que me muestre el desplazamiento en un nudo o en un nodo. ¿En cuál nodo? Pues le voy a decir que me dé el desplazamiento del nodo 2, que es el que estoy controlando, que me dé un desplazamiento
en el sentido X, le doy OK, y aquí me aparece join 2, la voy a modificar para cambiarle el nombre. Esto va a ser UX. ¿Listo? Y voy a crear otra que va a ser el desplazamiento del nodo 2, pero en Y. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner UY. ¿Listo? Ok. Y ahora voy a crear mi función. En el eje vertical, como estoy analizando el desplazamiento que hice en la cabeza en el sentido X, pues le voy a poner fuerza, o sea, voy a hacer un gráfico de cortante en la base, esto va a estar en kilonewtons, versus desplazamiento en el nodo 2. Esa va a ser mi gráfica. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir aquí que me dé en el eje vertical es la fuerza en X. Y en la parte horizontal, el desplazamiento en X. Que me ponga esto en rojo, porque en amarillo no vamos a ver. ¿Listo? Y aquí yo le voy a poner, no le voy a poner estos límites, aquí puedo truncar la curva, le voy a poner desplazamiento en el eje horizontal y cortante. ¿Listo? Y le voy a dar acá, display. Entonces, fíjense que me está saliendo un cortante negativo. ¿Por qué es este cortante negativo? Pues porque cuando yo empujo hacia adelante, la reacción va hacia atrás, o sea, es negativa. ¿Me entienden? Es negativo el valor. Entonces, le voy a dar OK. Y para corregir esto, lo único que voy a hacer por acá es seleccionar este que dice Base Share. ¿Listo? Y le voy a multiplicar por -1. -1. Ay, -1. De tal forma que el cortante me va a quedar positivo. ¿Listo? Y ahora sí, me debería parecer perfecto. ¿Listo? Entonces, esta curva es la famosa curva de pushover. ¿Sí? Pushover. De pronto alguna vez lo escuchan. Esta es la curva de pushover. ¿Listo? ¿Y qué es la curva de pushover? Nada más lo que hicimos. Es todo el cortante que le aplico para desplazar una estructura versus el desplazamiento en un punto referencial. ¿Listo? Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que la estructura es elástica hasta más o menos 3 milímetros. Ah, no, 3 centímetros. En 3 centímetros, en X, la estructura dejó de ser elástica. ¿Ya? Y ya empezó a deformarse, cambia su rigidez totalmente, se deforma muchísimo con mucho menos carga y más o menos llega hasta los 11 centímetros y ahí sí ya se rompe. ¿Listo? Esa es la curva de pushover total de la estructura. Aquí ya no es de una sola columna, sino de una estructura en general. Sin embargo, como las columnas están unidas por una viga que es una especie de diafragma, pues todas se van a mover igual y por lo tanto la curva de pushover es muy similar para puentes que la curva de desplazamiento de la columna como tal. ¿Listo? Pero si yo tuviera más pórticos, ¿sí? Pues tuviera un valor mucho más grande. ¿Listo? Entonces, esta es la curva de pushover en X. Puedo hacer lo mismo. Aquí voy a poner el cortante en Y. Lo retiro. Pongo el desplazamiento en Y. Y en Y debería salirme positivo. Bueno, veamos. Ah, perdón, esto no es aquí. Este es acá. De nuevo en rojo para que se vea. Ah, estoy viendo el cortante en Y y el desplazamiento en Y, pero en el caso en X no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a presionar aquí Y y le voy a dar
De nuevo, me aparece negativo. Selecciono aquí, -1. Y tenemos las curvas. ¿Listo? Lo que quiere decir que prácticamente con esto confirmamos que las columnas pues no son adecuadas para soportar la carga que necesitamos. ¿Listo? ¿Qué esperaría yo? ¿Listo? Esperaría que cuando nosotros hagamos el análisis, si nuestras columnas están bien diseñadas, deberían estar en niveles dentro de la zona de aquí. El código no dice en qué parte, ¿no? Lo único que dice que el desplazamiento total de la estructura debe ser menor a la capacidad. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es mi capacidad de desplazamiento total. Y yo debo tener una demanda que esté en este rango. O delta de demanda. ¿Se entiende? Entonces, los que tienen que hacer el diseño de las columnas deben garantizar que el diseño esté dentro cuando hagamos este análisis sísmico de la estructura. Y ya. ¿Listo? ¿Preguntas adicionales? No. ¿Todo claro? ¿Crystal clear? Sí. Bueno. Listo, chicos. Entonces, pues eso es todo lo que vamos a alcanzar a ver este semestre en Puentes. Creo que alcanzamos a ver mucho más, generalmente, que los otros cursos. Digamos que con más en profundidad. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado. Tengan en cuenta, pues, de que es muy corto el tiempo para mirar tantas cosas que hay en Puente. Pero hemos visto las partes más importantes. Superestructura y subestructura bien, ¿no? De ahí nos quedan faltando algunas cosas que son como adicionales, pero pues entenderán que el tiempo es corto y no hay como tampoco dar muchas cosas, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado la materia y nos vemos pues el día lunes para mirar y ponernos de acuerdo cuál es el video pues que va a salir en la portada de todos. Hagan unos chéveres videos, ¿no? El que hicieron el anterior semestre con Emilia quedó bastante chévere, la verdad. Me gustó bastante. Entonces, bueno, de aquí agradecerles y con los que de pronto no me veo, una buena, feliz Navidad, que pasen bien y que tengan un excelente año, ojalá diferente, ¿no? A este año que termina. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien, cuídense. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Cuídate. Juan Carlos, Gracias, ¿quieres Carlos. saber si me Gracias, puedo Juan quedar un Carlos. ratito conversando contigo? Sí, si quieres me conecto al de horario de atención ahorita para que te conectes, para que no quede en el video, ¿ya? Ya. ¿Listo? Gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Chao, Rodri. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Que estén bien. Carlos. Chao, Alejo, que estén bien. Carlos, gracias. Adira, Gracias, Juan chao, Carlos. que estén bien. Gracias, Juan Carlos. Cuídate. Juan Carlos, gracias. A ustedes.